Mi frecuencia cardíaca subió a 130, pero mi saturación quedó muy perfecta, casi en 99, y eso es perfecto. Nervioso porque hablo de parte de Dios y estoy hablando delante de Dios. Eso me pone nervioso porque vamos a escalvar, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Estamos viendo el contexto de la primera carta de Juan. Y cuando hablamos de contexto, bien lo dijo el hermano Masaru el martes pasado, queremos identificar al autor, que es Juan, queremos identificar a los destinatarios, a quien él les escribe llamándoles hijitos míos 7 veces, les llama hermanos y les llama amados. Hoy día vamos a ver, con la ayuda de Cristo y del Espíritu Santo, vamos a ver la ocasión o las circunstancias en las que se escribió Primera de Juan. Le decía a Pablo, mi hijo, en la mañana, y a mi hijo Raúl Díaz, al chamito, definitivamente, si nosotros pasamos por alto la ocasión, las circunstancias de una carta del Nuevo Testamento, vamos a perdernos en el texto, vamos a perdernos en la interpretación del texto mismo. Yo le dije a mis hijos en la mañana, esto requiere tiempo, requiere paciencia, requiere más trabajo, pero al final Dios te lo va a agradecer, Dios va a sonreír por tu trabajo, porque te estás ocupando en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, y tu aprovechamiento va a ser manifiesto a todos. También la iglesia de Cristo, donde tú sirves, te lo va a agradecer. Un buen alimento, un buen mensaje de parte de Dios. Todos los documentos del Nuevo Testamento, ya sea los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas y el mismo Apocalipsis, todos esos libros fueron escritos en una situación particular donde se encontraba el autor, una situación particular donde se encontraban los destinatarios. Cuando estudiemos en esta noche, en qué situación o qué circunstancias llevaron al autor a escribir la primera carta de Juan y en qué situación se encontraba el autor. En qué circunstancias se encontraban también los destinatarios a quienes el apóstol les escribe. Algo motivó a Juan, algo lo impulsó a Juan a escribir la primera carta de Juan. Cuando en esta noche entendamos la ocasión o las circunstancias en la que escribe el apóstol Juan, vamos a entender el propósito por el cual Primera de Juan se escribe. Es decir, que las circunstancias nos dan el entendimiento del por qué, el propósito de la primera carta de Juan. La pregunta número 1 para ustedes y para mí es, ¿cuáles fueron las circunstancias en las que se escribió la primera carta de Juan? ¿Cuál es la ocasión? ¿Qué fue lo que motivó al apóstol a escribir esta maravillosa carta? Bueno, hablando de circunstancias, quiero decir primeramente que esta carta fue escrita desde Asia, especialmente desde la ciudad de Efeso. Segundo, los destinatarios a quienes Juan les escribe también se encontraban en Asia Menor. Y lo tercero que quiero decir
antes de entrar de lleno a ver las circunstancias, es que esta carta fue escrita, anoten ahí por favor, esta carta fue escrita entre los años 80 al 85. ¿Y por qué es importante la fecha? Anoten por favor. En el año 30, día de Pentecostés o año 33, son fechas aproximadas. Año 30 al 33 tenemos la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, en la fiesta de la Pascua. 50 días después tenemos el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, la conversión de los 3.000. Toda esa actividad en los años 30 al 33, toda actividad se centró en la ciudad de Jerusalén. Todos los eventos están en Jerusalén. Luego, en el año 40, las actividades apostólicas se realizaban en Judea y en Samaria, en el año 40. En los años 50 se realizaron los viajes misioneros de Pablo y todos los problemas que Pablo tuvo con los judíos, que lo amenazaban y se oponían al mensaje del Evangelio. En el año 60, Nerón persigue a la Iglesia de Cristo y Pablo y Pedro son muertos. Los dos apóstoles principales son muertos cuando gobernaba el emperador Nerón en los años 60. En los años 70, como ustedes bien saben, fue destruido el templo de Jerusalén por el emperador Tito, cuando no quedó piedra sobre piedra que no fue destruida. En el año 80 encontramos problemas doctrinales, problemas de doctrinas falsas en la primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan. En el año 85 al 90, Domiciano persigue a la iglesia, Juan es arrestado y encarcelado en la isla llamada de Pasmo, donde recibe una revelación de Dios enviada por Jesucristo por medio de un ángel y escribe el Apocalipsis. Nosotros tenemos que concentrarnos en el año 80 al 85. Ahí se encuentra la primera, segunda y tercera carta de Juan. Y si usted leyó la carta, se va a dar cuenta que no hay problema de persecución. ¿Usted ve en la carta problemas de persecución como en otras cartas? ¿Ve, por ejemplo, pruebas, tribulaciones, sufrimientos en la primera carta de Juan? No lo hay. No hay problemas de persecución, de tribulaciones, de padecimientos, de encarcelamiento, de prisiones. No tenemos nada de eso en la primera y segunda carta y tercera carta de Juan. Lo que tenemos es la presencia de falsos maestros, de falsas doctrinas. Eso es lo que tenemos. Existe una preocupación en el apóstol Juan como apóstol y como pastor. Juan no solo quiere advertirnos de la presencia de los falsos maestros, sino que Juan, y este es un punto importante, chiquillos, Juan quiere proteger, como pastor, quiere proteger a la iglesia de Cristo, quiere proteger a sus hijitos, quiere proteger a sus hermanos, a sus amados. Y los quiere proteger de 4 maneras. Miren el capítulo 1, versículo 3, Juan capítulo 1, versículo 3. Dice el texto, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Hermanito Masaru, por favor. Los quiere proteger de esto. Yo después voy a explicar, cuando entremos al contenido del texto, ya va a ser la próxima semana, si Dios lo permite, sobre estos puntos. ¿Qué dice Masaru? Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros,
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan quiere que los hijitos mantengan una verdadera comunión con el Padre, mantengan una verdadera comunión con Jesucristo, que permanezcan en el Padre, que permanezcan en el Hijo. Juan quiere proteger a sus hijitos. Ustedes mantengan verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estos textos se van a explicar a medida que vamos avanzando en el estudio bíblico. Por supuesto, no en esta noche, sino los próximos martes. Lo segundo que quiere proteger Juan, versículo 4, Masaru, 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan quiere que los hijitos mantengan el gozo, o que el gozo que ellos tienen por tener verdadera comunión con el Padre y con Jesucristo sea completo, sea total, que no pierdan el gozo en sus vidas. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, Juan quiere que mantengan la comunión, que el gozo sea completo en ellos. En el capítulo 2, verso 1, les escribo estas cosas, y aquí los está protegiendo, les escribo estas cosas para que no pequéis. Porque Juan sabe que el pecado puede interrumpir la comunión con Dios y con Jesucristo. Juan sabe que el pecado puede quitarles el gozo de sus vidas. Juan quiere proteger a su pueblo. Y capítulo 5, verso 13, 5:13, también los quiere proteger, darles seguridad, darles confianza a ellos. En el 5:13, Masaru. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan quiere darles seguridad. Juan quiere darles confianza. Juan quiere proteger a la iglesia para que mantengan la comunión con el Padre y con Jesucristo, para que el gozo de ellos sea completo, para que no pequen y para que sepan con seguridad que tienen vida eterna, que son salvos, y para que crean en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan quiere proteger a la iglesia. ¿Protegerlos de quién? ¿Quién puede interrumpir la comunión con Dios? ¿Quién puede hacerlos pecar a ellos? ¿Quién puede quitarles el gozo a ellos? ¿Quién puede quitarles, robarles la seguridad de la salvación o de la vida eterna? ¿Quién puede hacer eso? Y aquí está la ocasión, aquí está la circunstancia, la presencia de los falsos maestros en Asia. Miren el capítulo, pongan como punto número 2, los falsos maestros en Asia, porque ellos pueden romper la comunión que tienen los cristianos, ellos pueden quitarles el gozo con sus falsas doctrinas, con sus falsas enseñanzas. Miren el capítulo 2, verso 26, 2:26, que dice la palabra de Dios. Hermano Irán, por favor, 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañen. Ahí está. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Hijitos, que nadie os engañe. Las mismas palabras de Jesucristo en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Las mismas palabras de Pablo en Colosenses. Mirad que nadie os engañe. Los falsos maestros están presentes en Asia. Los falsos maestros están ahí, queriendo descarriar, queriendo desviar de la verdad a las iglesias de Cristo.
Capítulo 4, versículo 1. Hermano Hugo Gormaz, por favor. 4:1. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La presencia de muchos falsos profetas, la presencia de engañadores, de maestros falsos. Capítulo 2, versículo 18, por favor. Capítulo 2, verso 18. ¿A quién más tenemos? Luis Garro. Luis Garro, por favor. Capítulo 2, verso 18. Amén, hermano. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Falsos maestros, falsos profetas, han surgido muchos anticristos. Capítulo 4, verso 1 al 3, por favor. Estamos en la ocasión, estamos en las circunstancias. ¿Qué fue lo que motivó a Juan a escribir la primera carta de Juan? La presencia de falsos profetas, de engañadores, de anticristos. Capítulo 4, del 1 al 3. Hermano Luis Garro, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino aprobad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que es Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esa es la ocasión. La presencia de falsos maestros. Es muy importante que no nos saquemos de la mente que Juan quiere proteger a la iglesia para que mantengan comunión. Los falsos maestros pueden romper la comunión en la iglesia. Los falsos maestros pueden quitarles el gozo completo a la iglesia. Los falsos maestros pueden darle inseguridad, inestabilidad a los cristianos de Asia. Lo triste de todo esto, lo preocupante de todo esto, que estos falsos profetas, estos anticristos, estos falsos maestros, pertenecieron en un momento a la iglesia de Cristo. Porque dice el capítulo 2, versículos 18 y 19, Masaru, lee nuevamente, ¿o quién puede leer? Jaime Ayala, no sé quién puede leer, una hermanita, por favor. Capítulo 2, versos 18 y 19. Avancemos, por favor. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros. Estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos engañadores, pertenecieron en un momento a la iglesia de Cristo. Salieron de la iglesia de Cristo. Salieron de la iglesia de Cristo. Es muy probable, y casi seguro, que las profecías de Cristo en Mateo 24, mirad que nadie nos engañe, se levantarán falsos cristos que engañarán a muchos. Y la profecía de Pablo en Hechos capítulo 20, leámoslo por favor, Hechos 20, versículo 30, 31, 32. Lee por favor, hijo. Cuando manda a buscar a los ancianos de Mileto y se despide de ellos, el 28 para adelante, por favor. Por tanto,
Mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Ahora, pongan atención ahora Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. de vosotros mismos se levantarán hombres perversos. De los mismos obispos, de los mismos ancianos, de los mismos cristianos, iban a levantarse hombres perversos con el propósito de descarriar, de extraviar, de desviar de la verdad a los discípulos del Señor. Lo que motiva a Juan, las circunstancias que llevaron a Juan a escribir, tiene que ver con la presencia de los falsos maestros en Asia. Eso es lo que motivó a él. El estudiante de la Biblia no debe perder de vista las circunstancias que llevan a un autor a escribir lo que escribió. Y estas circunstancias, al final, nos van a llevar a nosotros a ver el propósito, el por qué Juan escribe a la Iglesia de Cristo de Asia. Preguntas y comentarios sobre este punto para seguir avanzando. Muchas gracias. Alejandro en Paraguay. Alejandro en Sí. Paraguay quiere decir algo. Es interesante ver aquí la relación que Juan, dijimos que estaba en Éfeso, y habrá escrito primero a los cristianos de Éfeso. Pero también Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso, estando en Mileto, y a ellos les da también esa advertencia. Y además, cuando tú lees 1 Timoteo, en el versículo 3 del capítulo 1, Pablo deja a Timoteo en Efeso para que mandase a algunos a que no enseñasen diferentes doctrinas. También en Efeso. Éfeso, sí. Ya. Excelente. Yo. Es que me Dígame. perdí en una parte que leyó un hermano. Se perdió, ya le extraviaron entonces. Ya le agarraron los falsos maestros. Que decía, que usted justo dijo, este pasaje es la ocasión, que fue después del anticristo, que dijo el capítulo 2. Todos los versículos que he mencionado tratan de la ocasión. La ocasión que motiva a Juan a escribir es la presencia, en el estudio, cuando estudiemos la Biblia, cuando estudiemos Primera de Juan, vamos a ver que a los anticristos, que son los falsos maestros, que son los falsos profetas. Esa es la ocasión, la presencia de anticristo, que nacieron, los falsos profetas nacieron, los falsos maestros no nacieron en el seno de la Iglesia de Cristo. Esa es la ocasión. El 4, 1 al 3. Leyó. Ya. Gracias, Tommy. Ok. Gracias, Tommy. Y el 3, 7. Si ustedes necesitan que les envíe el estudio impreso de la ocasión, se los puedo enviar si envían su correo electrónico a mi hermano Raúl Díaz, que es Tercio, el secretario. Ahora bien, ¿por qué son falsos maestros? ¿Por qué son falsos profetas? ¿Por qué son anticristos? ¿Cuál fue el error doctrinal? El error doctrinal, porque ellos se separaron de la Iglesia de Cristo no por problemas de envidia, no por celos, no por enemistades, no. Ellos se separaron por doctrina, por un error doctrinal teológico, que es demasiado importante. Por ejemplo, el error doctrinal de los falsos maestros, de los anticristos, tiene que ver con la persona de Jesucristo. Miren el capítulo 2, verso 22. Tú sabes quién va a leer. Luis Marte, mi hermanito Luis Marte, si puede leer el 2:22. Amén.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ellos están negando que Jesús de Nazaret, el Jesús que nació en Belén, el Jesús que fue criado en Nazaret, el Jesús que fue aprobado por Dios, que hizo milagros entre el pueblo, señales entre el pueblo, prodigios entre el pueblo. Ese Jesús, el Jesús humano, ellos negaban que ese Jesús no es el Cristo, no es el ungido, no es divino, no es eterno. Eso están negando a ellos. Si ustedes, bueno, cuando lleguemos al texto, cuando vemos Hechos capítulo 2, Pedro en su primer discurso, vosotros sabéis que Jesús de Nazaret hizo muchos milagros entre vosotros, muchos prodigios entre vosotros, que fue varón aprobado por Dios. Pedro va a convencer a los judíos que ese Jesús, al que ustedes crucificaron, al que ustedes rechazaron, ese Jesús es el Cristo, es el Señor. Los falsos maestros niegan que Jesús, el aprobado por Dios, el ungido, es el que hizo milagros y señales entre el pueblo, ellos niegan que Jesús sea el eterno, el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. Ellos separan al Jesús humano del Cristo divino. Jesús no puede ser el ungido, no puede ser Dios, no puede ser divino. En el capítulo 4 de Primera de Juan, miren el versículo 2 y 3. Luis Marte, por favor, socio mío. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ellos están negando que Dios no pudo haber tomado forma humana. Por eso encontramos en el Evangelio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y en el verso 14, y el verbo se hizo carne. Por eso Juan comienza lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Los apóstoles van a afirmar que ellos oyeron a Dios, vieron a Dios, palparon a Dios, contemplaron a Dios, que Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Los anticristos niegan que Dios se haya hecho carne y haya vivido entre nosotros. Cosa que los apóstoles comienzan la primera carta diciendo totalmente lo contrario. Nosotros lo oímos, nosotros lo vimos, nosotros lo contemplamos, nosotros lo palpamos al verbo de vida. Negar que Jesús es el Cristo es exactamente negar que Jesús sea el Hijo de Dios. Miren el capítulo 5, por ejemplo, versículo 1 y versículo 5. Mi hermano Wilson. Capítulo 5, verso 1. Amén. Dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios está dando testimonio de su Hijo, los apóstoles están dando testimonio del Hijo de Dios. Versículo 12. Dice el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y versículo 20, para los apóstoles dejar bien en claro quién es el Hijo. Dice el versículo 20,
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Los anticristos, los falsos maestros, los falsos profetas, teológicamente, doctrinalmente, niegan que Jesús sea el Cristo. Por lo tanto, están negando que Jesús sea el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando estudiemos el texto, vamos a explicar y vamos a interpretar lo que significa eso para los destinatarios y lo que significa eso para nosotros. Pero teológicamente, eso es lo que ellos están negando. Están negando la persona de Jesús. Jesús no puede ser el Cristo. Quien niega eso es mentiroso. Están negando que Jesús no es el Hijo de Dios. No se ha manifestado. Dios no pudo haberse manifestado en carne. Son temas demasiado importantes en la primera carta de Juan. Esos temas van a traer implicaciones para nosotros en el día de hoy. Socio. Dígame. Pastor, perdón, tenía que ver con la corriente gnóstica de la época. No sé si me estoy Vamos adelantando. a explicar eso. ¿David? ¿Eres David? Sí, señor. Sí, No? reconocí tu voz porque el pastor reconoce la voz de las ovejas. Está en tinieblas. Amén. Ah, sí, vamos a explicar eso, mi querido David. Vamos a explicar eso, que es un punto muy importante sobre el gnosticismo, el ascetismo. ¿Ok, hermanito David? Gracias. Amén. Segundo punto, pueden anotar. Tenemos el error teológico acerca de la persona de Jesús, pero también tenemos el error moral de los falsos maestros. El error moral de los falsos maestros. Lo interesante para mí es que explícitamente o específicamente no se dice nada en la carta de que los falsos maestros hayan tenido una conducta inmoral, una conducta perversa en sus vidas. Específicamente, no se habla de que están en fornicación, de que están en adulterio, de que son lascivos, de que son degenerados, por la palabra pornea, que es fornicación. No se dice nada específicamente de ellos. Pero lo que encontramos es que ellos tienen una actitud, tienen una conducta frente al pecado. Por eso el martes pasado nos detuvimos por qué Juan menciona tanto la palabra pecado en la primera carta. Por ejemplo, capítulo 1, verso 6, el verso 6, el verso 8 y el verso 10 son confesiones, no de Juan, lo voy a explicar cuando lleguemos al texto, sino que son confesiones de los falsos maestros. En el capítulo 1, verso 6, Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Los falsos maestros afirmaban tener comunión con Dios, pero andaban en tiniebla, practicando el pecado. Ellos decían y pensaban que el pecado no nos afecta, el pecado no interrumpe la comunión con Dios, el pecado no puede ser una barrera para tener comunión con Dios. Ellos dicen tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Son mentirosos. En el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, ellos negaban la existencia del pecado en sus vidas. No necesitaban la sangre de Cristo, no necesitaban el perdón de Dios, porque estaban diciendo, no tenemos pecado. Y en el verso 10 estaban afirmando, si decimos que no hemos pecado. Ellos dicen, pecar, no somos culpables de nada,
no somos culpables de nada y no tenemos de qué arrepentirnos, no tenemos que confesar, porque nosotros no hemos pecado. Al decir eso, hacían que Dios sea mentiroso. Entonces, la conducta de los falsos maestros acerca de su moralidad, Juan no dice nada acerca de sus vidas inmorales, pero ellos, vamos a verlo en nuestro estudio, ellos tenían una tendencia y tenían una actitud, tenían una disposición a pecar. De hecho, ellos practicaban el pecado. Miren el capítulo 3, y eso tiene que ver con la pregunta y observación que hizo Miguel Sosa. ¿Por qué ellos tenían esa actitud hacia el pecado? Miren el capítulo 3, versos 8, 9 y 10. Capítulo 3, y anoten la palabra practicar, porque ellos practicaban el pecado. Ellos tenían una tendencia a pecar. Para ellos, pecar era natural. Tenían una disposición hacia el pecado. Y decían, podemos tener comunión con Dios. No importa la conducta que tengamos, no importa si pecamos, el pecado no nos afecta. El pecado no debe romper la comunión con Dios. Y mira lo que dice el 3.8. Mi querido Alejandro Cuellar, 3.8 y 3.9. el anfitrión de la noche debe leer. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Los falsos maestros, y vamos a estudiar eso también, no pecaban, practicaban el pecado, y eran del diablo. El que es nacido de Dios no va a practicar el pecado. El que es engendrado por Dios no va a practicar el pecado. Pero los falsos maestros tenían una actitud, una disposición a practicar el pecado, a pecar deliberadamente, porque ellos pensaban que el pecado no interrumpía la comunión con Dios. El pecado no les afectaba en sus vidas. En el capítulo 5, viene en el capítulo 5, versículo 18, Alejandro Cuellar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La misma idea, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Cosa que los falsos maestros, en su error moral, sí practicaban el pecado. Yo pienso que estos falsos maestros tenían la misma actitud, tenían la misma disposición hacia el pecado como los falsos maestros de Asia, pero en Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, por favor, que se nos dice algo interesante ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 13. 14, por favor. Mi hermano Eric Olmedo, si puede leer Segunda de Pedro 2, 13 y 14. Son falsos maestros que también están dentro de la iglesia, que participan de los ágapes, participan de la coinonía de la congregación. Fíjense bien. Estos son otros falsos maestros, pero también estaban infiltrados, estaban en la iglesia de Cristo. Miren la actitud que ellos tienen hacia el pecado. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Entonces son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos. Tienen los ojos llenos de adulterio, son muy lascivos, no se sacian de pecar y son personas que comen con vosotros.
y se recrean en sus propios errores. Así eran los falsos maestros de Primera de Juan también. En el capítulo 3, no confirma su concupiscencia. Claro. También Apocalipsis capítulo 2, por favor. Versículos 12 al 15. Estamos viendo el punto, el error moral de los falsos maestros de Primera de Juan. Juan específicamente no habla de la inmoralidad de ellos, de la perversidad de ellos, de la lujuria de ellos. Solamente Juan dice específicamente que estos falsos maestros practican el pecado. Sus vidas es habituada al pecado. No se hacen de pecar. Son como los falsos maestros de Asia, de Segunda de Pedro, y los de Apocalipsis, Tiatira y Pérgamo. Vamos a ver, Apocalipsis, por favor, capítulo 2, del 12 al 15. Estos son otros falsos maestros, pero también estaban en Asia. Mi hermano Mauricio González, si puede leer Apocalipsis 2, del 12 al 15. Este te la pongo. Vamos, vamos. Rápido. Ahí viene, ahí viene. Tranquilo, Mauricio. Ahí vamos. ¿Me pillaron, hermano? No hay problema. Por supuesto, por eso te mencionamos a ti. 2, del 12 al 15. Sí, Apocalipsis 2, del 12 al 15. Y escribe el ángel de la iglesia de Párgamos, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam, enseñando a la iglesia, al pueblo de Dios en Israel en el Antiguo Testamento, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Habían falsos maestros ahí en Pérgamo que enseñaban acerca de la inmoralidad, de que no importaba la conducta, que no importaba pecar, y eso no afectaba la comunión con Dios. En los versículos que vienen, 18, Chamo, en adelante. 2:18. Sí, 2:18 de Apocalipsis. Y escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer con cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está Jezabel, una profetisa que enseñaba a la iglesia a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. La actitud de los falsos maestros de Asia, ya sea en Segunda de Pedro, ya sea en Apocalipsis, en Pérgamo, en Tiatira, y ya sea en Primera de Juan, la actitud de ellos era practicar el pecado. Fornicar, los ojos llenos de adulterio no se hacen de pecar, porque ellos pensaban que el pecado no puede interrumpir la comunión con Dios y la comunión con los hermanos de la iglesia. Entonces Juan no dice específicamente, no habla específicamente de la inmoralidad, de la perversidad de ellos, en Primera de Juan. Pero sí dice que el que practica el pecado son del diablo.
que el que nace de Dios no practica el pecado. Los falsos maestros tienen actitud, tienen una disposición hacia el pecado. Por eso el capítulo 2 les escribo estas cosas para que no pequéis. Por eso lo va a decir Juan después. Lo otro, pasamos a otro punto, lo otro es que los falsos maestros despreciaban los mandamientos de Dios. Miren el capítulo 2, versículos 3 y 4, por favor. Pongan en énfasis que en el capítulo 1, verso 6, si decimos, capítulo 1, verso 8, si decimos, capítulo 1, verso 10, si decimos que no hemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que tenemos comunión con Dios, son confesiones, son pensamientos de los falsos maestros. Voy a explicar muy bien cuando lleguemos a ese texto. Acá, miren lo que dicen los falsos maestros, capítulo 2, versos 3 y 4. Mi hermano Alejandro Padre, allá en Paraguay, si puede leer. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nuevamente, ¿te fijaste, Alejandro? Versículo 6, si decimos, versículo 8, si decimos, o el que dice, y ahora, el que dice yo le conozco. Ellos estaban diciendo que conocían a Dios, pero no guardaban los mandamientos. Eran mentirosos. Eran mentirosos. Los falsos maestros desprecian en Primera de Juan los mandamientos de Dios. Dicen conocer a Dios, dicen tener comunión con Dios, pero desprecian los mandamientos de Dios. Tercero, desprecian a los hermanos. Miren el capítulo 2, versículos 9 al 11. Raúl, por favor, capítulo 2 del 9 al 11. Mira lo que dicen los falsos maestros. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que dice que está en la luz, los falsos maestros dicen que están en la luz, pero aborrecen a sus hermanos. Están todavía en tinieblas. Son mentirosos también. Miren el capítulo 4, verso 20, por favor. 4:20. 4:20, por favor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Recuerden que estamos en la ocasión. En conclusión, chiquillos, los falsos maestros son mentirosos por todas partes. ¿Por qué? En el capítulo 1, verso 6, miren el 1:6, dicen tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Mienten y no practican la verdad. En el capítulo 2, verso 4, dicen conocer a Dios, pero no guardan los mandamientos. Son mentirosos. En el capítulo 2, verso 22, niegan que Jesús es el Cristo. Son mentirosos. Y en el 4:20, dicen amar a Dios, pero no aman a los hermanos. Son mentirosos. Es decir, que por todos lados, los anticristos, los falsos profetas, los falsos maestros de Primera de Juan, mienten, engañan. Se engañan a sí mismos y tratan de engañar a la iglesia. La característica de los falsos maestros de Primera de Juan es que son mentirosos. En el 1:6 mienten, en el 2:4 mienten, en el 2:22 son mentirosos y en el 4:20 son mentirosos. Dicen amar a Dios, pero aborrecen a los hermanos. Son mentirosos por todos lados. Hermano Pedro, Dígame. es posible que el apóstol Juan nos esté mostrando la frontera entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás, siendo este el pecado. Sí. O sea, la frontera entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás es el pecado, pues. El que transite por ese puente de pecado, pues, está yendo hacia el mismo destino de los falsos maestros. En esta noche voy a terminar con pruebas. Hay evidencias. Si tenemos comunión con Dios, ¿cómo lo sabemos? Hay evidencias para eso. Y al final voy a concluir con eso, hermanito.
La Estamos en evidencia la es ocasión. amar a los hermanos. No pierdan de vista la ocasión cuando lean una carta del Nuevo Testamento. No pierdan. Los apóstoles cuando escriben, lo escriben bajo cierta situación particular, bajo ciertas circunstancias. Algo motivó al apóstol a escribir lo que escribió. Y en esta ocasión son los falsos maestros que estaban en la iglesia de Cristo, pero salieron de la iglesia de Cristo. Salieron por un error teológico, negaban que Jesús es el Cristo, negaban que Dios se haya manifestado en carne, negaban que Jesús haya sido el Hijo de Dios. Salieron por un error moral. Para ellos, practicar el pecado no les afectaba en su vida. No les afectaba tener comunión con Dios. Entonces, no pierdan nunca. Si van a estudiar un libro del Nuevo Testamento, es importante ver la ocasión, ver las circunstancias en que el apóstol escribe lo que escribe. Y esta ocasión nos lleva al propósito de la carta. Anoten ahí, propósito de la carta de Primera de Juan, por favor. Lamentablemente, algunos cristianos, por no decir muchos, viven hoy día con inseguridad, viven con incertidumbre en cuanto a su fe en Cristo, en cuanto a su relación con Dios. Les pregunto, ¿eres salvo? Solo Dios lo sabe. ¿Y tú no lo sabes? ¿Sabes que tienes vida eterna? Solo Dios lo sabe. ¿Y tú no lo sabes? Y eso me hace pensar por qué los cristianos hoy día viven con esa inseguridad, con esa incertidumbre de que no sé si realmente soy salvo, no sé realmente si tengo vida eterna. De hecho, no sé si Cristo viene y me voy con él. ¡Wow! ¡Qué inseguridad, qué incertidumbre! Juan quiere darles seguridad, quiere darles confianza, quiere darles protección, valentía, fortalecimiento a la fe de los discípulos de las iglesias de Cristo de Asia. Juan quiere darle seguridad a los hijitos, confianza, fortalecimiento en su fe, que mantengan su fe, que sepan que tienen vida eterna, que sepan que son salvos, que sepan que tienen comunión con Dios, que sepan que conocen a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y aquí se va a poner un poquito pesada la clase, pero necesito decirlo. Vamos a ver el verbo y el sustantivo de conocer y saber en Primera de Juan. Abran sus Biblias y vayan anotando, por favor. Miren, solamente las primeras oraciones. Solamente, por favor, háganlo, porque así se estudia la Biblia. Se los prometí el martes pasado. Vamos a escarbar en la Biblia, vamos a profundizar en la Biblia. No vamos a leer, vamos a estudiar esto. Miren el 2.3. Chamito, por favor, la primera oración. Y en esto sabemos. Y en esto sabemos ¿qué cosa? Que le conocemos. Juan conoce al Padre, conoce a Jesucristo. Los hijitos a quien él les escribe también conocen al Padre y conocen al Hijo. En esto sabemos que le conocemos. Miren el 2.5. Al final, por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos conocimiento. Sabemos que estamos en él. Sabemos que tenemos comunión con él. Sabemos que tenemos comunión con Jesucristo. Sabemos que permanecemos en Dios el Padre y en Dios Jesucristo. Lo que los cristianos sabemos. Sabemos que conocemos a Dios. Sabemos que estamos en Cristo. 2.13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ustedes conocen al que es desde el principio, Jesucristo. Sigue el 13.
Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Porque habéis conocido al Padre. Ellos tienen conocimiento del Padre, tienen comunión con el Padre, aman al Padre, porque lo conocen. Ellos tienen seguridad, ellos tienen confianza. Miren el versículo 18, 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Sabemos, conocemos que es el último tiempo. ¿Estamos en el último tiempo? Hijitos, ustedes saben y conocen que es el último tiempo. Sabemos que es el último tiempo. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tienen la unción, ustedes conocen todas las cosas acerca del Padre, acerca de Jesucristo, acerca de la verdad, acerca del Evangelio. Ustedes conocen la verdad, ustedes conocen al Padre, conocen al Hijo, conocen que es el último tiempo, conocen al que es desde el principio. Juan les da seguridad, les da confianza a los cristianos. 2:29. Si sabéis que Él es justo. Si sabéis que Él es justo, sabéis que todo aquel que practica la justicia es nacido de Él. Sabemos que Jesús es justo, que Dios el Padre es justo. Capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. Pero sabemos, ¿qué sabemos en el 3:2? ¿Qué sabemos? Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él porque le veremos tal como Él. Sabemos que cuando Jesucristo regrese, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso es seguridad. Eso es confianza. Juan quiere darle confianza a la iglesia. Quiere proteger a la iglesia. 3:5. ¿Qué más sabemos? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Sabemos que Jesús apareció para quitar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Sabemos que Cristo aparece para quitar nuestros pecados. Eso lo sabemos. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que hemos nacido de nuevo. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Eso lo sabemos. Nadie puede decirnos lo contrario. Sabemos que tenemos comunión con el Padre, que tenemos comunión con Cristo, que hemos pasado de muerte a vida, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Sabemos que es el último tiempo. Conocemos todas las cosas acerca del Padre y de Cristo. Es el conocimiento que los cristianos debemos tener. Eso da seguridad, eso da confianza, eso da tranquilidad. 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida. Sabemos que ningún homicida tiene vida permanente en él. Eso también lo sabemos. 3:16. En esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Conocemos que somos de la verdad. ¡Wow! ¡Qué confianza Juan le da a los cristianos! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué seguridad! 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece. Sabemos que Dios permanece en nosotros por su Espíritu que nos ha dado. Sabemos que tenemos comunión con Él, que le conocemos a Él. 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos. En esto conocemos. ¿Qué cosa conocemos? El espíritu de verdad y el espíritu de error. Mirad que nadie nos engañe. Usted conoce el espíritu de verdad y conoce el espíritu de error porque usted conoce al Padre, conoce al Hijo. Usted conoce que es el último tiempo. Usted sabe que ha pasado de muerte a vida. Las cosas que conocemos como cristianos, las cosas que sabemos como cristianos. Les he escrito esto no porque ignoréis, sino porque conocéis la verdad. 4:13, por favor. En esto conocemos que permanecemos en Él. 5:2. En esto conocemos que
amamos a los hijos de Dios. Conocemos que amamos a los hijos de Dios. Nosotros amamos a Dios y amamos a los hijos de Dios. 5.13, miren el 5.13, chiquillos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepan, ustedes tienen vida eterna. Ustedes son salvos. Ustedes tienen la unción. Ustedes conocen al Padre, conocen al Hijo. Ustedes conocen todas las cosas. Ustedes conocen el último tiempo. Ustedes deben saber que tienen vida eterna. 5.15. Y sabemos que Él nos oye. Sabemos que Dios nos oye cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Yo sé que Dios me oye. Sé que tengo vida eterna. Sé que permanezco en Él. 5.18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hemos nacido de Dios y eso lo sabemos. En la carta de Juan, Juan nos va a dar confianza de todo lo que sabemos, de todo lo que conocemos acerca del Padre, de Cristo, de la vida eterna, de la salvación, de todo. 5.20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y sabemos los propósitos por qué vino, por qué Dios se manifestó en carne. ¿Y qué más el 5.20? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Vino para darnos a conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Se dieron cuenta, hermanos lindos? Todo lo que conocemos como cristianos, todo lo que sabemos como cristianos. Juan quiere darle confianza a la iglesia, seguridad a la iglesia, protección a la iglesia frente a los falsos maestros. Es verdad que a Juan le preocupan los falsos maestros, pero más le preocupa que usted mantenga comunión con el Padre, que usted mantenga seguridad, confianza. Usted tiene comunión con Dios, usted tiene comunión con Cristo. Usted sabe que es el último tiempo, usted sabe que ha pasado de muerte a vida, usted sabe por qué Cristo ha venido, usted sabe que conoce todas las cosas, usted sabe que tiene vida eterna. Que nadie te quite eso, que nadie le interrumpa eso. Amén, hermanitos. Amén. 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 Gracias por esos 3 amenes. Amén, hermanos. Amén, mi hermano Pedro. Sabemos. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Vamos a ir terminando. Ni yo me la creo. No escucho el amén de Daniel Albarrán. Anoten Yo ahí. tengo una pregunta. Ah, sí, díganos más, por favor. A Pauli la vamos a escuchar. Soy súper preguntona, así me tienen que aguantar. Lo que me pasa, bueno, hablando de esto, yo sé que después lo vamos a ver con más profundidad, pero en particular a mí me pasa algo que yo nací en la Iglesia de Cristo y siempre escuchaba mucho, no hagas eso porque te va a ir al infierno, no mientas porque Dios se va a enojar, no mientas porque, o sea, o cualquier otro pecado, porque Dios te puede castigar, porque Dios... Y siempre escuché eso, y ahora grande me di cuenta que le tenía miedo a Dios el Padre, porque siempre sentía que se iba a enojar conmigo cuando yo pecaba. Entonces, quise aprender, conocer a Dios el Padre, porque me daba cuenta que al final no lo amaba, sino que le tenía miedo. Y empecé a estudiar el Antiguo Testamento y me di cuenta de cómo era Dios el Padre. Pero igual tengo
el conflicto entre practicar el pecado y pecar, porque incluso hice una lista de todos los pecados que podían existir y me di cuenta que son tantos que normalmente pecamos y no nos damos cuenta y no sabemos si constantemente, no sé, no nos levantamos con las ganas de pecar, pero ocasionalmente pecamos en el día porque mentimos sin querer y al otro día ocasionalmente volvemos a mentir sin querer. Entonces, no sé si eso también es practicar el pecado o solo pecar. Entonces, al final eso también me da temor. Bueno, ¿Me entiendes? sí, Paulita, lo del tema del pecado lo vamos a ver en 2 martes más, sobre pecar y la práctica del pecado. Lo que te aseguro es que ya no vas a tener más miedo cuando estudiemos la primera carta de Juan. Vas a vivir con seguridad, vas a vivir con confianza, vas a vivir en paz en tu corazón. En serio. Porque he vivido culpándome toda la vida. Juan nos va a dar confianza, Juan nos va a dar seguridad, Juan nos va a proteger, porque somos sus hijitos, somos sus amados, somos sus hermanos. ¿Amén? Amén. Amén. Pero esa pregunta sobre el pecado y la práctica del pecado, vamos a estudiarla cuidadosamente cuando lleguemos al capítulo 1, del 5 al 10, capítulo 2, del 1 al 2. Vamos a estudiar ese pasaje. Pero por ahora, Juan va a darle mucha confianza a sus hijitos. Para ir avanzando, Paulita, hay pruebas, hay evidencias muy concretas para saber si tenemos verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Anoten ahí. Es casi lo mismo, pero de otra perspectiva. La primera prueba, ¿cómo sé que tengo verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? La primera prueba es teológica. Juan dice, si creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la primera prueba. Si usted cree que Jesús es el Cristo, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted tiene comunión con el Padre y con Jesucristo, el Hijo de Dios. La segunda prueba, que ya la hemos leído, si creemos que Cristo vino en carne, si Dios se manifestó en carne, esa es la segunda prueba. Porque los anticristos niegan que Jesús es el Cristo, niegan que Dios se haya hecho carne, y esas son las pruebas. ¿Creo que Jesús es el Cristo? ¿Creo que Jesús es el Hijo de Dios? Recuerden que el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, termina con ese propósito. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la prueba teológica. ¿Creo que Jesús es el Cristo? ¿Creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creo que Dios se manifestó en carne? ¿Es la persona de Jesucristo? La segunda prueba es moral. Miren el capítulo 2, verso 29 y capítulo 3, verso 7. Esta es una prueba moral. La primera fue teológica. Si creo en la divinidad de Jesucristo, si creo que Dios se hizo carne, si creo que Jesús es el Cristo realmente. Esta prueba es moral. 2:29 y 3:7. Fíjense en la palabra justicia. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dios es justo, 1:9. Jesucristo el justo, 2:1. Si sabéis que Él es justo, sabéis que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, sino que practica
la justicia. Esa es la prueba moral. El que es nacido de Dios no va a practicar el pecado, sino que va a practicar la justicia. Capítulo 3, verso 7. Hijito, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que hace justicia es justo como él es justo. ¿Cuál es la prueba moral? Si practicamos la justicia. Y la tercera prueba, capítulo 4, versos 7 y 8, de Primera de Juan. Esta es la tercera prueba. Amados, amémonos unos a otros. 4, 7, ¿sí? Y 8. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La tercera prueba es: ¿amo a los hermanos como Dios me ha amado a mí? ¿Amo a mis hermanos? Porque en el 20, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, la tercera prueba tiene que ver mi amor hacia los hermanos. El que ama a los hermanos, ama a Dios y conoce a Dios. Y Dios permanece en él. Esa es la prueba tercera. Prueba número 1, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Prueba número 2, practico la justicia. Prueba número 3, amo a los hermanos como Dios me ha amado. Eso es lo que vamos a estudiar en la primera carta de Juan. En conclusión, cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, cuando guardamos los mandamientos de Dios, cuando practicamos la justicia y cuando amamos a los hermanos, tenemos verdadera comunión con el Padre, tenemos verdadera comunión con Jesucristo. Eso te va a darte confianza y te va a darte seguridad. Anota la palabra confianza. Mira el 2.28, por favor. 2.28. Mira la confianza. Anótala, por favor, Paulina. Anótala, porque eso te va a darte confianza. 2.28, ¿qué dice hermano Luis Marta? Aquí dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Para que cuando él se manifieste, cuando Jesús aparezca, tengamos confianza. Tengamos confianza. Cuando tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, cuando Cristo aparezca, no nos vamos a alejar de él avergonzados, sino vamos a tener confianza cuando él aparezca. Juan quiere darle confianza a los cristianos. Mucha confianza. Capítulo 4, verso 17. Paulina, 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Él en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día del juicio. Amén. Vamos a tener mucha confianza cuando Él aparezca desde el cielo. Vamos a tener mucha confianza en el día del juicio, porque tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos. Y esta es la confianza que tenemos en él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Juan quiere llenarnos de confianza. Cuando él aparezca, para que tengamos confianza. En el día del juicio, para que tengamos confianza. Cuando pedimos alguna cosa, para que tengamos confianza que él nos oye. Juan quiere darnos confianza en esta primera carta. Darnos mucha seguridad. Y si mantenemos esta comunión con el Padre, Paulina, Dios nos va a dar la victoria. Hay victoria, hay triunfo cuando mantenemos la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren el capítulo 2, versículos 3 y 14, Pastor Raúl. 3 y 14. Anoten la palabra victoria ahora. ¿Victoria sobre quién? Cuando tenemos comunión, cuando conocemos al Padre y al Hijo. 2, 3 y 14. ¿O no? 2, 3 y 14.
2, 13 y 14. Sí, pastor. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo. Pastor, no se escuchó bien. Va a leerlo Raúl. Léelo, Raúl. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En primera de Juan, Paulina, podemos vencer al maligno. Podemos vencer al diablo. Los destinatarios de la primera de Juan vencieron al maligno porque tenían comunión con el Padre, con Jesucristo, porque la palabra de Dios permanecía en ellos. Además, hablando de victoria, miren el capítulo 4, verso 4. 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vosotros sois de Dios, los cristianos, los hijitos, y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros. Hay cristianos en Asia que vencieron al maligno y vencieron a los falsos maestros. No se dejaron engañar por los falsos maestros. Capítulo 5, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los cristianos en primera de Juan han vencido al mundo porque creen que Jesús es el Hijo de Dios. Han vencido al maligno porque creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y han vencido a los falsos maestros porque creen que Jesús es el Hijo de Dios. Porque tienen comunión con Dios, tienen confianza, tienen seguridad y son victoriosos sobre el maligno, sobre los falsos maestros y sobre el mundo. ¿Por qué? El maligno interrumpe la comunión con Dios, los falsos maestros interrumpen la comunión con Dios y el mundo interrumpe la comunión con Dios. Pero el cristiano vence al maligno, vence a los falsos maestros y vence al mundo también. Somos victoriosos en primera de Juan. Somos victoriosos. Por último, lo que vamos a estudiar en primera de Juan no es algo nuevo. No es algo novedoso. Es lo que ellos escucharon cuando se convirtieron a Cristo. Para vencer al maligno, para vencer al mundo y a los falsos maestros, para tener verdadera comunión con Dios, el remedio, el antídoto, es volver a las primeras enseñanzas, a los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Miren el capítulo 2, por favor. Versículo 24, versículo 7. O 7 parece que es. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. No les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que ustedes recibieron, que ustedes oyeron desde el principio. Capítulo 2, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces lo que vamos a estudiar no es algo novedoso, no es algo nuevo, es algo que los cristianos escucharon, recibieron desde el principio. Lo que vamos a estudiar nosotros no es algo novedoso, no es algo nuevo, es algo que se nos predicó, se nos enseñó cuando nos convertimos a Cristo. Así que eso es lo que vamos a estudiar en la primera carta de Juan. Este es más o menos las circunstancias
el contexto en que se escribe la primera carta de Juan. Juan quiere que usted y yo mantengamos la verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nuestro gozo va a ser completo. Y vamos a tener la seguridad de la vida eterna, la seguridad que nuestros pecados fueron perdonados, la seguridad de la salvación. Vamos a tener confianza cuando Cristo aparezca. Vamos a tener seguridad en el día del juicio. Eso es lo que Juan nos va a enseñar del próximo martes. El próximo martes, con la ayuda de Dios, comenzamos nuestro estudio de Primera de Juan. Capítulo 1, del 1 al 4. Bueno. Preguntas, comentarios para hacer la oración de la noche. Buenas noches, hermano Pedro. Mi nombre es Ramón Molina. Es un agrado estudiar con usted la primera carta de Juan. Soy un nuevo hermano Cristo. Me bauticé hace algo más de 2 meses. Y pues tengo algunas preguntas, sobre todo de lo que hemos venido hablando sobre el pecado. Leí en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo... Pecado de muerte. ¿Qué? Sí, el pecado de muerte, sobre el pecado de muerte. Pues la verdad quisiera pues saber la diferencia entre el pecado de muerte y el pecado que no sea de muerte. O mejor dicho, un ejemplo de pecado de muerte. Vas a tener que esperarte 5 meses, 4 meses, por favor, cuando lleguemos al capítulo 5. Pero, bueno, me imagino que yo sé que estoy seguro que valdrá la pena entonces. Vale la pena, pero te prometo que cuando entremos al versículo 5 al 10, te voy a darte unas indicaciones, unas sospechas de cuál podría ser el pecado de muerte. Pero no te lo puedo decírtelo al tiro porque... Bueno, muchas gracias. Pero ten tu pregunta ahí, porque es una buena pregunta. ¿Cuál es el pecado de muerte? Juan va a responder no específicamente, sí, no explícitamente, pero nos va a dar pistas de cuál podría ser el pecado de muerte en Primera de Juan. Muy buena tu pregunta, muy buena tu observación, pero debes tenerme paciencia un poquito con esto. Igual que la hermana Muchas gracias. Paulina. Igual que la hermana Paulina. Hermano. Hermano, solo un comentario. Díganos nomás, Nico. Escucha, perdón, pensé que no se había escuchado. Sí, no, la verdad que el comentario de nuestra hermanita Pauli es la segunda vez que escucho algo así de un joven así como ella. Y dentro de Primera de Juan, yo sé que usted también lo va a explicar más allá. Me gustó mucho el capítulo 2, versículo 1, donde el apóstol Juan le dice, y creo que una misma duda o misma inquietud tenían los miembros de ese momento. Y les dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primero les dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces es lindo saber de que tenemos el abogado, y como tú decías, uno practica el pecado y estos mentiras o lo que sea, tenemos que recordar, y lo que decía ahora Pedro, la comunión, que abogado tenemos, es Jesucristo el justo, si llegáramos a pecar. Eso me gustó mucho y yo quería comentar. Amén. Gracias, Nico. Dios me lo bendiga. Amén. ¿Algún otro comentario? Alejandro Cuellar, estoy listo, mi socio. Muy buenas noches de mi parte. El próximo martes comenzamos el estudio de Primera de Juan. Capítulo 1, del 1 al 4. Vamos a ver 5 puntos. La divinidad de Jesucristo, la manifestación de Dios, el testimonio de los apóstoles, el anuncio de los apóstoles y el propósito de ese anuncio. Eso vamos a ver, esos 5 puntos del capítulo 1, del 1 al 4. Si Dios nos permite, si Dios nos ayuda, y como dicen mis hermanos mexicanos, primero Dios.
Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Y las preguntas de Paulina, de Nico, de nuestro hermano, ténganlas presentes, porque son buenas las preguntas. Juan va a responder a todas estas preguntas. Con paciencia. Siempre con paciencia. Alejandro, que Dios te bendiga. Alejandro Cuellar. Bien, pues muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Estamos muy contentos y seguramente edificados, ¿no? Hermano Pedro. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Alguien dijo algo? Perdón, quiero yo decir algo, pero no sé si alguien estaba hablando antes. Estaba hablando Alejandro Cuellar, pero haga su No, comentario. no, no, espero, disculpe, no alcancé a escucharlo, me espero. No haga porque Alejandro va a hacer la última oración y nos va a despedir de esta noche. Ah, ok. Hermano, entonces nada más quiero corroborar. Todos los días martes a las 8 de la noche, Centro de México, va a hacer clase con usted para estudiar todo el libro de Primera de Juan, ¿verdad? Sí, mi hermanita, sí, mi hermanita. Ok, pues muchas Vamos gracias. a estudiar Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, si Dios lo permite así. Gracias, hermano, me da mucho gusto escucharlo. Yo lo conocí por las oraciones que hicimos para su salud y luego tuve la oportunidad de una primera clase con usted cuando se recuperó y es una bendición tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios a través de usted. Muchas gracias, hermanita, por sus oraciones y siempre agradezco a todos ustedes que estuvieron orando por mí. Estoy muy feliz por eso. Que Dios me Gracias, la bendiga. hermano. Amén. Gracias, Pedrito. Gracias, Pedrito, socio. Que mi Dios me lo bendiga grandemente Dios me lo y me bendiga, le dé Juan. esa Juan inteligencia, Pedro. esa sabiduría que proviene de Somos lo que somos por la bendiciones, mi gracia de hermano. Dios. Amén. Amén, Juanito. Dios Amén. me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Alejandro Cuellar. Bueno, como les decía, pues gracias a nuestro hermano por la clase en esta noche. Vamos a despedirnos a Dios con una oración. Voy a pedir ahí a Cristian Maldonado que active su micrófono. Y bueno, como ahorita mencionaba nuestra hermana, si es todos los martes, sí, hermanos, todos los martes, con el favor de Dios, 8 de la noche, tiempo del centro de México, 9 horas tiempo de Chile y pues en algunos otros países no sé qué horario será, ¿verdad? Vamos a estar utilizando a partir de hoy este ID. Hoy creo que fue suficiente con la cuenta de 100 usuarios. Vamos a ver si la podemos ampliar a una más grande, de tal forma que no haya problema ahí con el cupo, ¿verdad? Pero con el favor de Dios, por lo pronto, este próximo martes, va a seguir siendo el mismo usuario, sin contraseña, para que puedan estar aquí conectados. Obviamente, traten de conectarse lo más temprano posible, por si de repente llegamos a los 100, 105, pues no se vayan a quedar ahí fuera algunos, ¿verdad? Ahorita les mandaba un mensaje en el chat, si alguien quiere el audio de la clase, lo voy a estar compartiendo ahí con Chamo, o si gustan mandarme un mensaje directo por WhatsApp o pedirlo por correo. Ya también ahí dejé los datos en el chat de mi teléfono y el correo electrónico para que si alguien gusta solicitarlo, se lo enviamos hoy mismo si es posible para que lo tengan. Inclusive el de la semana pasada también. Bien, vamos a despedirnos. Cristian, por favor, activa tu micrófono y luego estamos despedidos. Activen sus micrófonos para saludarnos, estimularnos y pues no olviden que mañana hay sesión de oración, ¿verdad, Chamo? Entonces, para que también podamos estar ahí con nosotros. Mañana a las 22 horas de Chile, todos unidos a orar y alabar a nuestro Dios. Amén, así sea. Bien, Cristian, adelante. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas noches, hermano Pedro. Es un gusto verle otra vez muy bien y fuerte, de verdad. Dios le bendiga. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito y Padre Dios que está en el cielo.
Le estamos profundamente agradecidos, bendito Dios, por sus muchas y ricas bendiciones, porque usted muestra su amor cada día para con cada uno de nosotros, porque usted muestra su